Muy buenos días, mi hermoso capital humano. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buenos días. Un cafecito para empezar bien la semana. Digo, acá vamos empezando la semana porque ayer fue sueto lunes. Oigan, una cosa, ¿me pueden decir si se escucha bien? Estoy probando un setup nuevo. Me conseguí un micrófono relativamente más decente. ¿Se escuchan bien? ¿Me escuchan bien? ¿Me confirman? Tanto me han estado jodiendo el micrófono que al fin conseguí uno. Vara, usado, que cuando lo conecto me chingue el audio. Pero bueno, sí se escucha, perfecto. Pues vamos a revisar un poquito qué está pasando en las noticias. Hay varias cosas interesantes. Vamos a ver qué está sucediendo con el mundo, mi hermoso capital humano. Me gusta empezar con Reforma, la neta, porque ellos como que no han perdido el trama de la noticia principal, ¿no? O sea, que seguimos en pandemia. Me sorprende que muchas veces sales a la calle y como que a la gente ya le valió madre, o como que mucha gente está de que nada, pues esto ya pasó mucho tiempo. Llevamos casi un año de encierro, ¿eh? Y la gente sigue, pues como que ya se dio por vencida, ¿no? O sea, como que la gente dijo, ya bajó las manos, dijo, pues me va a morir, ya vienen saliendo las vacunas. Está el efecto placebo también de que existan las vacunas y la gente cree que ya están disponibles. Perdón por el SMR, pero para mí hacer esto y no tomar café sería imposible. Entonces seguimos sumamente virales, ya 103 millones. Estaría interesante comparar estos números contra cualquier otra crisis humanitaria de la historia. O sea, ¿qué ha matado más, el COVID o las guerras mundiales? ¿Qué ha matado más, el COVID o el capitalismo? ¿Qué ha matado más, el COVID o todo el socialismo en la historia? ¿Qué ha matado más, el COVID o las cruzadas? Creo que son números interesantes, ¿no? O sea, digo, obviamente pues hay más gente viva hoy que en cualquier otro momento de la historia de la humanidad, pero pues también habla de esto que es bastante grave, ¿no? Entonces no pierdan el tramo, no bajen las manos, sigan usando mascarilla, que el tema no ha bajado nada. En Rusia un par de noticias interesantes. Digo, sigue perdón, ¿cómo se llama? El juicio sí, el juicio contra Navalny, que es esta persona de oposición que al principio él había dicho que Rusia lo había envenenado, llegó a Alemania, Alemania dijo que sí lo habían envenenado, ahora volvió a Rusia, cuando volvió a Rusia lo arrestaron, sacó un documental de 2 horas hablando sobre los lujos de la riqueza de Putin, lo cual es bastante cierto. Por ahí hay teorías de que Putin es realmente de los hombres más ricos del mundo, nada más que su riqueza y sus posesiones no están listadas o no están, ¿cómo se dice? No están reveladas, lo cual no lo dudo. ¿Eh? Y de hecho creo que Navalny también está nominado para un Nobel junto con, y escuchen esto porque es chistoso, está nominado a Nobel junto con Greta Thunberg, Donald Trump y Jared Kushner. Sí, Navalny, Greta Thunberg, Jared Kushner y Donald Trump están nominados para un premio Nobel. Y los Nobel están básicamente siguiendo, en muchos sentidos, el camino de los Óscares. Un camino ridículo, de vergüenza, de cringe, donde pierden todo lo que habían construido durante siglos y ahora se volvieron nada más que otro programa de popularidad condicionado por el capitalismo. Y como tienen que ganar dinero y tienen que ganar rating, no nominan realmente a la gente que tiene mérito académico, sino a la gente que está en moda. Entonces, Navalny, Greta Thunberg, Jared Kushner y Donald Trump. El mismo premio Nobel que se le dio en su momento a Martin Luther King, a ¿quién más? A Einstein, a grandes pensadores de la historia, pero y a grandes líderes sociales de la historia, y ahora está nominado Navalny, Greta Thunberg, Donald Trump y Jared Kushner. Increíble. Vamos corriendo hacia los Oscars con lo que está sucediendo con los Nobel. Pero la noticia que quería revisar es esta. Eh, habla de un tiroteo que fue en Florida porque estaban rompiendo una red de prostitución infantil. ¿Por qué es importante esta noticia? Porque este fue uno de los negocios que explotó durante la pandemia. Y lo digo casi con un nudo en la garganta. Este fue uno de los negocios que más creció durante la pandemia, la pornografía infantil. Vinculado a dos cosas principalmente. Primero, al consumo de entretenimiento digital, y aunque suene sumamente perverso, pues a fin de cuentas eso es el producto final. Y segundo, debido al encierro en casa, el abandono de escuelas y al incremento de la pobreza extrema. Entonces, ¿qué pasa? Tienes a gente que no puede trabajar porque los despidieron, niños que no van a la escuela porque no pueden pagar la colegiatura, encerrados en casa con sus papás en situaciones precarias, probablemente en contextos de droga o adicción a los opioides,
y una demanda creciente por pornografía infantil online. ¿Y qué pasa? Explota el negocio de pornografía infantil. Y sí, es un negocio, ¿no? Porque pues los que consumen esto lo consumen por gusto. Los que los hacen probablemente también lo hacen con una perversión muy grande moral de decir disfruto el goce de torturar a un niño, pero lo hacen por dinero. O sea, el motivo del dinero es uno... O sea, esto es el tipo de cosas que solo existe bajo este mercado. O sea, un negocio internacional de venta de este tipo de cosas solo existe porque es negocio. Piénsenlo, vayan a ver los contextos históricos. Claro, la prostitución siempre ha existido, la trata de personas también, la esclavitud de alguna manera, pero pues todo esto se ha regulado. A medida que se regula, pues tiene que desaparecer. Recuerden lo que dijo Foucault, todo aquello que es socialmente construido puede ser políticamente destruido. Y esta es una de las cosas que es deplorable que sigue existiendo en estas épocas, ¿no? Y todavía peor que exista dinero por detrás. O sea, ¿cómo puede ser que permitamos arruinarle la vida? Y digo, aquí es donde yo me pongo sumamente feroz con esta idea del individualismo y que cada quien tiene el poder individual de salir adelante. O sea, ¿qué pasa si un niño o una niña es víctima de algo así y después tú le dices de que no, es que tipo, tienes que echarle ganas? Échale chingos de ganas y vas a salir adelante. Y escucha a Daniel Javib y a Diego Dreyfus y a cualquier otro motivador idiota de estos y vas a salir adelante porque el tema es echarle ganas. Y toda la pinche basura estructural que te tocó en donde naciste, güey, que prácticamente te condenó a una vida de trauma. ¿Y eso dónde queda? O sea, que tus papás eran adictos a los opioides porque no podían trabajar y los despidieron de su trabajo en una de estas millones de empresas que tenía mucho dinero, pero decidió comprarse sus propias acciones y recortar personal para declarar ganancias. Y tu papá fue uno de esos y tu mamá también. Y pues ahora resulta que estás condenado a una vida de trauma, ¿no? Pero pues bueno, igual les falta motivación, igual no han comido tantas almendras, es su problema. Eh, en el país varias cosas interesantes. Digo, la neta es que la condición de Venezuela es terrible, pero trabajar por $3 por mes me parece menos que una broma, me parece ridículo. La verdad es que, y creo que esto es relativamente un buen sueldo en Venezuela. He escuchado casos de gente que gana $1 al mes. Eh, y bueno, ¿para qué entrar tan pesado el caso? La verdad es que es terrible lo que sucede en Venezuela. Bolsonaro me sigue decepcionando constantemente. Este es de los presidentes que debería estar en la cárcel por su manejo de la pandemia. No es suficiente con el impeachment, me parece que es un buen principio, pero todavía le falta. La vacuna Sputnik supuestamente tiene un 92% de eficiencia, aunque ha sido la vacuna más ideológicamente atacada del mundo. Y digo, es complicado, ¿no? Este tema de politizar las vacunas o no politizar las vacunas. O realmente, este es el problema de no tener organismos internacionales centralizados que se encarguen de buenas prácticas. O sea, esto es lo malo de permitir que el mercado regule cosas tan importantes como una vacuna. O sea, si tú dependes de laboratorios privados que tienen intereses financieros y empresas privadas con intereses financieros desarrollando este tipo de cosas, no les importa mentir. O sea, para ellos un 1% de mentira, pero piensen así, ok, vamos a suponer, estoy mintiendo en un 1%, no es 92%, realmente es 91%, ok. Ese 1%, ¿qué significa si le vas a poner la vacuna a 100 millones de personas? 1 millón de personas muertas. ¿Okay? Ese 1% significa 1 millón de personas muertas. Pero para una empresa, declarar en una rueda de prensa que tiene 92% de eficiencia en lugar de 91%, tal vez implique que el valor de la acción va a subir más o que la confianza de compra va a subir más. Ese es el problema. El mercado nos hace mentir y nos hace sacar lo peor de nosotros. Entonces, por eso es importante que existan organismos centrales, globales, legisladores y que tengan poder ejecutivo también para ejercer las leyes y decir, oye, yo voy a ser el organismo central que aplica las pruebas y yo te voy a decir cuál es tu eficiencia. Y algo que esté completamente separado del mercado. Ah, pero no, ¿verdad? Querían dildos entregados por drones en Amazon. Eh, en New York Times están platicando mucho del tema de, o sea, cuál va a ser el fall down de lo de Trump. Y la verdad, les digo la neta, no va a pasar nada, güey. Se me hace que no van a meter a nadie a la cárcel, no va a pasar nada. O sea, aunque realmente Estados Unidos tuvo un intento de golpe de Estado, se me hace que no va a pasar absolutamente nada. Ah, y hablando de golpes de Estado, no sé si vieron, pero ayer hubo un video súper viral, chistosísimo, de una chava grabando clases de aeróbics en una plaza en Maimar, justo antes de que hubiera un golpe de Estado. Está demasiado increíble. Es justo lo que les venía comentando, esta idea de la social espectáculo. O sea, vimos un golpe de Estado a través de un video de aeróbics. O sea, eso me parece
brutal, es algo increíble, o sea, es justo como lo describían en el libro de Guy Debord de la sociedad del espectáculo, es nuestra manera de entrar en contacto con la realidad es a través del ángulo de la espectacularidad. O sea, nosotros consumimos entretenimiento y al consumir entretenimiento vemos el mundo de trasfondo y esa es nuestra percepción de la realidad. O sea, ya no importa el mundo en sí, importa solo el mundo visto a través del ángulo del entretenimiento, lo cual me parece increíble, que ya hemos visto el primer golpe de estados en un video viral de aerobics, es un gran logro para la humanidad, ¿no? Bueno, el caso es que Trump y Biden, la neta, Trump yo creo que no va a pasar nada. Sinceramente cada vez lo veo más difícil que le hagan una cosa. Seguramente ya empezaron a negociar y obviamente también eso es mucho del problema del Partido Demócrata ahorita, ¿no? O sea que Biden llegó al poder y lo primero que tuvo que hacer fue negociar con los republicanos. Entonces, o sea, lo primero que tuvo que hacer fue hacer compromises de, bueno, voy a hacer esto, no lo voy a meter a la cárcel, no voy a hacer esto, no voy a hacer X, no voy a perseguir legalmente la gente que hizo el riot o los senadores republicanos que estuvieron a favor del intento de golpe de Estado. No van a hacer nada. ¿Por qué? Porque les conviene más negociar. O sea, les conviene más negociar y salir adelante con sus cosas. Entonces, no hay justicia, hay intereses, ¿no? Totalmente no hay justicia, hay intereses. Pero para cerrar, hablemos de la noticia del 2021, que es GameStop. GameStop, la tienda de videojuegos que no valía nada, que nadie quiere, que la gente no tiene absolutamente ninguna intención de volver a comprar juegos en GameStop, no tiene nada que ver, pero es el motivo de la quiebra de Wall Street. Y esto sí me parece sumamente interesante. Aquí hay algo muy cool. Estuve leyendo un artículo de CISEC, de hecho, hablando sobre esto que está pasando en Wall Street Bets, ¿no? Y me pareció, this is the way, me pareció increíble. CISEC hablaba de un candidato croata que en su momento corrió con el eslogan corrupción para todos, ¿ok? Como diciendo, ¿saben qué? Pues digo, yo sé que la política es corrupción, ustedes saben que los políticos robamos, entonces mi campaña va a ser corrupción para todos. O sea, lo que voy a hacer es, oye, pues hay corrupción en el gobierno. Yo lo que les ofrezco en mi gobierno es que la corrupción sea para todos nosotros. Está mal que la corrupción sea solo para algunos. Seamos corruptos, pero seamos todos corruptos. Y me pareció brillante la metáfora porque es justo lo que está pasando con Wall Street Bets y es lo que no les gustó. O sea, aquí lo que están diciendo es, oye, pues todo el mundo sabe que Wall Street lo que hace a través de los hedge funds es manipulación de capital. O sea, es, oye, pues se ponen de acuerdo, invierten un poco aquí, luego, oye, vamos a quebrar esta empresa. Bueno, si todos apostamos a que esta empresa va a quebrar, probablemente la empresa va a quebrar. Entonces todos apuestan que la empresa va a quebrar y quiebra. Tiene algo que ver con la demanda de juegos, de productos, la rentabilidad del mercado, el análisis detallado de si GameStop era un gran negocio o no. No, simplemente es, pues, si suficientes personas se ponen de acuerdo en apostarle algo, pues la pura tendencia humana pues, es game theory, ¿no? Es teoría de juego básica. O sea, si todos creen que va a pasar esto, pues la probabilidad es que todos la apuesten a que va a pasar esto y pues pase esto, ¿no? Entonces así funciona la bolsa de valores, como este casino. Entonces, muy desconectados de la realidad y los hedge funds que siempre han manipulado la bolsa de valores, ahora decidieron en su momento, en el 2015, cuando empezaron estas apps de eToro y Robinhood y demás, donde permiten que todos se metan en la bolsa de valores, dijeron es corrupción para todos. O sea, es Wall Street siempre ha sido un mugrero, siempre ha sido una payasada, o sea, nunca ha tenido realmente un fundamento económico real, siempre ha sido un juego de manipulación de millonarios y billonarios. Fíjense esto, 84% de las acciones del mundo están en las manos de 1% de la población del mundo. O sea, eso es Wall Street, ¿no? Entonces, lo que dijeron al democratizarla fue decir, pues corrupción para todos. Ahora todo el mundo puede ser corrupto. Entonces, entra este millón de personas, millones de personas a través de Wall Street Bets y estas plataformas y dicen, pues nosotros también queremos jugar el juego, pero lo queremos jugar no solo con su hipocresía y su ignorancia, sino que lo vamos a jugar con nihilismo, mucho nihilismo. ¿Y qué implica jugar este juego con nihilismo? Mucha gente que tiene un par de millones de dólares que dice, pues a mí no me importa perder todo, le estoy mandando un mensaje. Y literal es el mismo problema de las apuestas. Y de hecho aquí hay otro término importante que también venía en el artículo este que leí, se los recomiendo, está muy bueno. Lo voy a tratar de buscar después, no me acuerdo en qué periódico lo leí ayer en la noche. Que en psicoanálisis se habla de dos tipos de placeres, ¿no? Está el placer directo que se consigue a través del disfrute del objeto, y está el placer que se obtiene como de una manera secundaria, que es a través del acercamiento al objeto, pero no del objeto en sí. Vamos a suponer, hay gente que disfruta más el proceso de comprar que aquello que está comprando, ¿okay? Desde el psicoanálisis está la distinción entre placer y goce, ¿okay? El placer es voy a comprar algo que me gusta, entonces yo disfruto tomarme mi café, lo cual es cierto.
Pero hay gente que disfruta el hablar de café y disfrutar la historia del café y mamonear sobre los cafés que ha probado y planear sus viajes a Colombia a final de febrero para ir a probar diferentes cafés en el eje cafetero y tal vez acercarse a diferentes lugares por ahí. O sea, toda esta fantasía alrededor del objeto de deseo, que es el café, es el goce, que son cosas adicionales. De hecho, en inglés tiene un nombre muy bonito porque parece un nombre económico. Se llama surplus enjoyment, como el exceso de placer. ¿Okay? Y parece mucho en economía porque se dice surplus value, que es el exceso de valor. ¿Okay? Entonces, justo, hay mucha gente que recibe placer solo de jugar en la bolsa de valores. O sea, si se fijan, mucho del placer de Wall Street está en manipular las acciones, en hacerlas subir y bajar. Y es apuesta de acción contra acción. Es yo apuesto que la acción va a subir, entonces invierto. Yo apuesto que el valor de la acción va a bajar, entonces pierdo. Pero no tiene nada que ver con el producto. O sea, no tiene nada que ver con la venta de videojuegos, con las tiendas de GameStop en la calle. No, es un tema puramente interno de la lógica de la lógica de Wall Street. Entonces, este es el momento donde el nihilismo se volvió real. Y lo que me parece interesante de todo este momento es que, o sea, por todos lados vemos cómo el modelo económico capitalista está fracasando. O sea, está fracasando y está siendo atacado por muchas direcciones, ¿no? O sea, el problema climático, lo que siempre les digo, el problema de la discapacidad y la pérdida de empleos, el problema de la digitalización y el problema del capital intelectual, el problema de la naturaleza, o sea, los límites humanos, obviamente el problema de la pandemia y la pésima administración de recursos que tuvimos durante la pandemia, y ahora a través de una contradicción interna. O sea, lo raro es que estos 5 factores anteriores que les mencioné, todos eran factores ajenos o externos al capitalismo. Obviamente tienen una relación porque tiene que ver con la administración de recursos, pero este es un problema intrínseco, o sea, este es un problema interno del capitalismo. ¿Y qué va a pasar? A ver, lo que ha pasado en muchas otras crisis probablemente, ¿no? Estas empresas, lo más interesante de todos, y ahorita les voy a poner unos ejemplos para que vean cómo es cínica este movimiento o sea, el momento que estamos viviendo ahorita, que ya mucha gente le dice que ya ni siquiera cabe dentro del discurso de capitalismo, sino que es un tipo de tecnofeudalismo o feudalismo corporativo, algo así. ¿Por qué? Estas empresas a grandes rasgos lo que hacen es que acumulan mucho capital a través de la expropiación del valor agregado generado por el trabajo de los individuos. Entonces la gente trabaja, el valor agregado de su trabajo, los capitalistas se lo quedan porque dicen, no, pues tú trabajas para mí, entonces el valor agregado es mío y yo te pago un sueldo horrible, mediocre, que no ha aumentado en 50 años. Entonces se quedan con todo ese acúmulo de capital, se quedan con todo ese dinero y cuando sobra dinero, lo primero que hacen es se compran sus propias acciones, se pagan bonos millonarios, sacan el dinero de la empresa. Viene una crisis, obviamente, porque pues hacer eso es muy irresponsable, los mercados oscilan, la oferta y la demanda baja, hay problemas de producción, problemas internacionales, lo que tú quieras, ¿no? La variabilidad normal del mercado. Quiebran y lo que hacen es ponerle la mano al papá Estado y decir, papi Estado, rescátame, si no voy a tener que sacar a millones de personas. Y además, si no me rescatas, no te voy a donar dinero para tu campaña en las próximas elecciones. Entonces el gobierno les regala dinero a las empresas. Entonces las empresas se capitalizan de nuevo. Y justo, ¿qué pasa? Ah, tenemos un chingo de lana otra vez. Perfecto, inflemos el valor de la acción, compramos nuestras propias acciones, nos pagamos bonos, mandamos a miles de personas a la calle. Estas personas en la calle sin seguro, sin dinero, sin gastos médicos, sin nada, acaban prostituyendo a sus hijos y vendiendo pornografía infantil. Qué bonito se conecta toda la historia, ¿no? Digo, requiere 3 centímetros de cerebro atar los cabos de cómo funcionan todas estas cosas, pero la gente decide escuchar coach de motivación, lo cual me parece por lo menos deprimente. Buen martes, capitán. Bueno.